Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que voy a hablaros sobre pegamentos y adhesivos, porque es algo que me soléis preguntar de forma bastante habitual y lo que os suelo comentar es que yo no utilizo el mismo tipo de adhesivo para todos los proyectos que realizo o para todos los materiales que trabajo. Así que me ha parecido interesante hacer este vídeo en el que os voy a enseñar los que yo utilizo. Lógicamente hay muchísimos tipos de pegamentos y adhesivos en el mercado, así que os animo a que utilicéis los comentarios del vídeo para comentarme qué adhesivos o pegamentos soléis utilizar o si queréis recomendar algún tipo de adhesivo o pegamento a los usuarios de mi canal de YouTube. Bueno, pues voy a empezar hablando un poco sobre algunos de los que yo utilizo. Voy a empezar por uno cualquiera, por ejemplo, por este de aquí, que es una pistola de silicona. La pistola de silicona se puede utilizar para trabajar con un montón de materiales: goma eva, madera, cartón, cartulina, ecopieles, en fin, se puede utilizar para prácticamente todo. Yo personalmente la suelo utilizar para trabajar, por ejemplo, con goma eva, con fieltro, con cartón, pero sí que es cierto que con cartulina no la utilizo tanto. Sí que la utilizo para algunos tipos de proyectos, pero no es mi herramienta principal cuando trabajo con cartulina, porque a mí me falta un poco de precisión al trabajar con este tipo de herramienta, con la pistola de silicona, y también muchas veces, como deja esos hilillos, pues puede que el trabajo no quede tan limpio como a mí me gustaría. Me viene ahora mismo a la cabeza un proyecto en cartulina en el que sí que suelo utilizar la pistola de silicona, que son esas flores enrollables. Tenemos una especie de espiral cortada en cartulina, la tenemos que enrollar y yo lo fijo con la pistola de silicona, porque una de las ventajas que tiene es que enfría muy rápido y enseguida tenemos el proyecto bien pegado. Pero insisto en que no es mi herramienta principal para todos los proyectos que suelo realizar en cartulina. La recomendación que os hago, si no tenéis una pistola de silicona y vais a comprar alguna, es que compréis una que tenga la punta lo más fina posible. De esta manera os dará mucha más precisión para poder utilizarla en todo tipo de trabajos. Voy ahora con esto que estáis viendo aquí, que es cola vinílica. Es un adhesivo que a mí me recuerda mucho a la pistola de silicona, pero en este caso sería en frío. Me recuerda porque tiene ese aspecto pastoso y de nuevo la cola vinílica se puede utilizar para un montón de materiales diferentes. De hecho, si miramos la etiqueta, pues pone madera, cristal, cerámica, hierro, fieltro, tela, en fin, que viene un montón de materiales. Yo últimamente estoy utilizando sobre todo lo que es la cola vinílica para hacer encuadernación, sobre todo cuando lo hago con tela de encuadernar tipo de scrapbooking, que viene como con un papel protector, también para encuadernaciones con ecopiel o similar, y básicamente es para lo que más lo suelo utilizar. También se puede utilizar para cartulina, pero me pasa un poco lo mismo que con la pistola de silicona, que quizás no tengo tanta precisión y luego quedan esos hilos. De hecho, voy a coger, por si no lo conocéis, voy a coger un trocito de papel y voy a coger el bote grande para mostraros cómo es este tipo de adhesivo. Y también os recomiendo en este caso tener herramientas de este tipo, a las que yo llamo paletinas, que nos van a ayudar a distribuir mejor lo que sería la cola vinílica, porque es un poco, digamos, como grumosa. Así que con este tipo de herramientas resulta mucho más fácil extenderlo por la superficie y además tenemos de distintos tamaños para poder hacer trabajos con un poquito más de precisión. Así que bueno, pues ahí os dejo la recomendación de la cola vinílica, que de nuevo se puede utilizar sobre un montón de materiales y superficies, pero que yo estoy utilizando a día de hoy sobre todo para el tema de la encuadernación. Eso no significa que no utilice también cola. Tengo por ahí al fondo un bote de cola de encuadernación, pero realmente tampoco la utilizo tanto y ahora mismo me resulta mucho más cómodo y más rápido trabajar con la cola vinílica. Os estaba hablando en el caso de la pistola de silicona y de la cola vinílica, que quizás yo he hecho en falta un poquito más de precisión. Sé que hay gente que se maneja fenomenal y le quedan unos trabajos mucho más limpios, y yo cuando quiero sobre todo trabajar con cartulina y que el trabajo quede muy limpio, o bien lo que hago es utilizar cinta adhesiva de doble cara o de doble faz, o utilizo pegamentos o adhesivos que sean de precisión, que básicamente va a consistir en que tenga una punta lo suficientemente fina para poder ponerlo en cualquier tipo de superficie, por muy pequeña que sea.
Voy a volver a las cintas adhesivas de doble cara. A día de hoy se venden de un montón de grosores diferentes y a mí, por ejemplo, cuando estoy montando cajas me gusta mucho utilizar la cinta adhesiva de doble cara porque es muy rápida y es muy limpia. Y además, por ejemplo, si tenemos una solapa de una caja que queremos cerrar, con la cinta podemos ponerlo en toda la superficie de la solapa y asegurarnos de que se queda perfectamente pegada, porque a veces con el pegamento podemos no echar exactamente en una esquinita y que luego se levante, con lo cual trabajar con cinta adhesiva doble cara es muy rápido y es muy limpio. Yo tengo estos grosores que son los que suelo utilizar sobre todo para cuando estoy haciendo armado de cajas, pero se vende en más grosores aún. Incluso recuerdo que tenía por ahí, pero no lo he encontrado para el vídeo, uno que es más grueso, que también lo he utilizado a veces para hacer encuadernación, porque de nuevo es mucho más limpio que trabajar, por ejemplo, con cola de encuadernar o con la cola vinílica. Así que personalmente a mí me gusta mucho trabajar con cinta adhesiva de doble cara, no solo para cajas, sino para trabajos en cartulina en general. Voy a cortar un trocito por si no lo habéis visto, se puede cortar con la mano con mucha facilidad y simplemente pues lleva un adhesivo doble cara y una vez que lo tenemos en la superficie retiramos el otro papel y ya tendríamos nuestro pegamento listo para pegar las piezas. Así que la cinta de doble cara súper recomendable. Hay también otras cintas que, además de ser adhesivas por los dos lados, tienen grosor y esto nos viene fenomenal para dar volúmenes a los trabajos. Así que si trabajáis con cartulina y trabajáis además a capas, os recomiendo tener siempre una cinta adhesiva de doble cara que sea de tipo foam y que es más gruesa. Vuelvo ahora a los pegamentos de precisión, que como os decía, básicamente lo que hago es buscar pegamentos que tengan una punta lo suficientemente fina como para poder aplicarlo hasta en los detalles más pequeños y realmente no soy muy quisquillosa en cuanto a la marca. Así que es cierto que este Nuvo, aunque es un poco más caro que otras marcas, me está gustando mucho. Tiene una punta súper fina y pega fenomenal. Voy a coger otro trocito de papel para enseñaros. Este de tipo bolígrafo también es muy cómodo. Vemos que se queda un poco como con color azul, pero en el momento en el que seca se queda de color transparente. Luego tendríamos este de aquí, que es el de marca Nuvo. Este creo que no lo he dicho, es de marca Zig. Este sería más de color blanco, pero de nuevo cuando seca se queda transparente. Y luego este que es de la marca Tombow, que vemos que es transparente y lógicamente cuando seca también se queda transparente. Y ahora mismo son los tres pegamentos de precisión que estoy utilizando. Insisto que no es tanto la marca sino la comodidad a la hora de utilizarlos, así que probablemente si no encontráis estas marcas, por ejemplo, en vuestro país, pues encontraréis otras que son precisamente válidas. Pero insisto que lo que me parece muy útil es que tengan esa punta fina que nos ayuda a poner pegamento o adhesivo hasta en las piezas más pequeñas. Tengo un último adhesivo que quiero enseñaros, pero antes de eso no se me puede olvidar comentaros algo sobre lo que me preguntáis muchísimo y es con qué pegamento o adhesivo pegar el acetato, que como sabéis que es transparente, pues lógicamente queda muy mal si se ve el pegote de pegamento y realmente yo a día de hoy no he encontrado un pegamento maravilloso para acetato que no se vea absolutamente nada. ¿Qué recomendaciones os hago yo? Bueno, pues yo, por ejemplo, utilizo la cinta adhesiva de doble cara, que si la ajustamos exactamente a la pieza de acetato que vamos a pegar, no se nota tanto, se ve que es un poquito más traslúcido, pero es decir, que no se ve el acetato completamente transparente, pero no queda del todo mal. Y también estoy utilizando este de aquí, que aunque es blanco, luego, como digo, al secarse se queda transparente y no se nota demasiado, pero sí que se ve dónde está el borde de la mancha de pegamento. Así que, bueno, a día de hoy no he encontrado un pegamento que me vaya bien. Sé que hay gente que utiliza la cola vinílica, pero insisto que a mí me falta un poquito de precisión y me queda demasiado pegote, así que aquí hago un nuevo llamamiento a esta comunidad tan grande que me seguís en YouTube para que si sabéis algún tipo de adhesivo o pegamento que funcione súper bien en acetato, lo recomendéis en la caja de comentarios. Y por último os quiero enseñar estas láminas que se llaman Sticky Dots y son unas láminas que llevan
unos circulitos adhesivos. Y esto viene muy bien para trabajar rápido y para asegurarnos de que toda la pieza tiene pegamento de forma uniforme. Voy a ver si se ve en el vídeo porque está complicadillo. Y es este tipo de lámina que esta parte es un protector, por otro lado lleva otro protector y lleva unos puntitos, con lo cual esto, si tenemos una pieza a la que queremos poner adhesivo, voy a ver si ahora puedo separar esto y cojo una pieza de ejemplo, ponemos la pieza a la que queremos ponerle el pegamento sobre la lámina de Sticky Dots, separamos y ya tiene toda la parte trasera, creo que no se ve bien, bueno, no sé si se aprecia en el vídeo, pero ya tiene toda la parte trasera llena de puntitos adhesivos. Así que esto viene muy bien cuando tenemos diseños con mucho entramado y queremos aplicarle adhesivo a todas las piezas sin que quede ninguna parte sin pegamento o adhesivo y hacerlo de forma rápida. Yo normalmente para este tipo de cosas suelo utilizar el pegamento de precisión, pero sí que es cierto que para piezas muy finas con este tipo de láminas se va súper rápido. Así que os dejo también la recomendación. Para aquellos que seáis de España, os recuerdo que en la caja de descripción del vídeo os dejo siempre enlazados los materiales para que sepáis dónde podéis comprarlos. Si sois de fuera de España, pues siempre podéis tirar de Amazon, porque yo creo que prácticamente todos los podéis encontrar en Amazon. Y si de nuevo alguien quiere recomendar dónde suele comprar sus adhesivos en su país, podéis dejarlo en la caja de comentarios del vídeo. Bueno, pues hasta aquí este repaso sobre los adhesivos o pegamentos que yo suelo utilizar. Dejo abiertos los comentarios de nuevo para que me preguntéis dudas sobre esto, para que recomendéis los que vosotros utilizáis. Y hasta aquí me despido de este vídeo. Como os digo siempre, si te ha gustado, dale a like. Y si no te has suscrito a mi canal, corre y suscríbete. ¡Hasta luego!